Ah, bueno, buenas tardes nuevamente. Nosotros deberíamos estar comenzando hoy con el Nuevo Testamento, pero nos quedaron algunos detallitos pendientes de la literatura sapiencial que debemos entonces contemplar, pues antes de seguir en él. Entonces, de esos textos es precisamente el Cantar de los Cantares, que se considera es un texto femenino, porque más es la amada la que interviene en los poemas que el amado. Entonces, y lo interesante de este texto es que la mujer no se presenta ni como madre, ni como hija, ni como esposa, sino en cuanto enamorada, enamorada de su amado, a que le exalta y le ensalza cada una de lo que ella interpreta como sus cualidades. Ahora, ¿cuál es el problema con este texto? Básicamente las traducciones y la interpretación que se ha hecho de sus 117 versículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se ha interpretado en forma literal, como una especie de guión teatral, donde hay intervención de un coro, ¿verdad? Y la participación de una serie de personajes. Ahora, algunos consideran dos personajes, Salomón y la mujer, porque el Salomón es mencionado, el rey Salomón en varias ocasiones, y pareciera que quisiera mostrarnos los amores de una campesina rústica con el rey. Serían los principales personajes, el rey Salomón y la pastorcita Sulamita. Pero otra interpretación literal sería la de un trío, la mujer campesina, el amado, que es campesino como ella, y el rey. Entonces sería una especie de trío en que la muchacha se debate entre las riquezas que podría proporcionarle estar con el rey y la vida más suave que el amor verdadero que está representado por el campesino. Entonces, también hubo una interpretación en base a considerarlo como una colección de cantos nupciales, pero paradójicamente nunca se utilizó para cantos nupciales. Es más, este es un texto que era leído como los Megillot durante la Pascua. Entonces, si se está celebrando la memoria de Dios liberador, la fiesta de Israel, no tiene nada que ver con cantos nupciales. Otra interpretación, y esta es dada por la escuela voluptuosa, es interpretar este texto como una especie de Kama Sutra bíblico, ¿no? Entonces, hasta los detalles más inocentes del Cantar de los Cantares son interpretados en doble sentido como una especie de poesía erótica oriental. Pero hay también la espiritualización del poema. En muchos momentos de la iglesia costaba considerar que este pudiera ser un texto tan humano, porque decían, no, es que habla del amor de una manera tan desenfrenada que tendríamos más bien que interpretar que sería el amor de Dios con su pueblo o por el contrario, de Jesús con la iglesia. Entonces, sin embargo, eso hace olvidar que el amor en pareja es una experiencia central en la vida humana. Y entonces viene en la disertación cómo pudo convertirse este canto precisamente en un texto canónico. Y llegamos así a la interpretación antropológica, que es una interpretación que de alguna manera desenmascara la explotación y deshumanización del amor en la relación hombre-mujer. Entonces, en determinados segmentos sociales sabemos que muchas veces el amor se concibe simplemente como sexo y muchas veces lo que tendría que ser una relación amorosa a veces se convierte en violencia. Entonces, si nos fijamos con atención en el texto, vamos a observar algunos elementos como la explotación de las chicas, que son esclavas por la ley de las hipotecas, las deudas contraídas
por sus maridos o padres, la explotación sexual de la mujer con la compra de derechos, la traición a un amor sincero que pudiera existir entre dos personas y por supuesto la marginación de la mujer por un lado y la excepción del hombre por el otro. También se ha interpretado desde el punto de vista histórico, porque como se escribe en el Pogesilio, y ya sabemos claro que Salomón no fue precisamente quien lo escribió, entonces estamos claros que la corte, sobre todo la corte persa, que corresponde más o menos a esta época, vivía muy por encima de lo que vivía la mayor parte del pueblo. La vida de los pobres en el país se había puesto prácticamente insufrible. En cambio, este, esta visión de poner a un ser, el rey, como un verdadero héroe, famoso por la riqueza, por las muchas mujeres, y en cierto modo en este texto es simbolizado con los establos, ¿no? Entonces, las bodas estaban vinculadas de Salmón a contactos políticos. Entonces, este texto de alguna manera trata de ser como una crítica a toda esta situación en un momento en que se siguen habiendo desmanes y siguen habiendo situaciones en los que unos pocos acaparan la mayor parte de las riquezas. Básicamente, este es un texto que trata de rescatar la dimensión erótica de disculpen, de las relaciones humanas, ¿verdad? Y erótico, como lo es todo ser humano, que no tiene por qué vincularse necesariamente a la genitalidad, que es precisamente donde la mayor parte de la gente lo vincula. Pero cuando nosotros leemos con atención las expresiones de este texto, bésame con los besos de tu boca, que encontramos empezando precisamente el poema. Qué bella eres, amada mía, como le dice el amante a ella. Estamos abiertamente ante una situación que irrumpe la vida de dos personas que se aman abiertamente. Entonces, de alguna manera, están presentes los sentidos en este texto y les voy a leer algunos trozos. El puro esplendor de los senos está en 1.13. Aparece la palabra seno 8 veces, siendo como presentado como un fuerte punto de atracción. Los senos sabemos que ejercen su función vital en el amamantar, pero aquí son representación de la madurez sexual. Entonces, y está de alguna manera el placer de las crías de gacela, como son mencionadas a veces, los racimos de uva, las curvas de las caderas que se mueven al son del baile, la belleza de la sexualidad descrita en forma poética. Entonces, fíjense que puede ser un jardín, puede ser una viña, el monte de mirra, la manera como se expresan cuando habla del monte de trigo, del vientre, de todo el corazón con expresión de amor abiertamente. Entonces uno empieza a colegir que caramba, aquí no podemos estar hablando sino sencillamente de algo como muy humano, ¿verdad? Oigo la voz de mi amado, dice la entonces, qué bello es tu amor, cuánto mejor es tu amor que el vino. Tus labios destilan miel, miel y leche encuentran debajo de tu lengua. O sea, son expresiones poéticas hermosísimas. Tu ombligo es copa redonda a la que no le falta bebida. Entonces, el cuerpo de alguna manera es presentado en una forma tan poética, tan hermosa, incluso en la descripción muchas veces del órgano masculino, en una forma tan elocuente. Cuando dice, me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí es el amor. Lo vemos en el capítulo 2. Entonces, es un texto que siendo estructurado en 5 poemas, vamos viendo cómo se va desenvolviendo de tal forma donde el encuentro del amor
va a pasar también por desencuentros y donde el centro del libro está representado precisamente por la figura de Salomón, pero representando el sistema opresivo que no permite el amor en libertad. Después, el cuarto poema habla de los amores entrelazados entre los amantes y termina con la conclusión del texto. Ahora, se dice y se cree que fue escrito ya bien adelante en la época persa, porque hay una serie de expresiones como el pardés, jardín de deleites que se utiliza en el texto, que ya hablan de una influencia marcadamente persa. Incluso, yo tenía un profesor, no sé si ustedes lo conocieron, el padre Eduardo Frade, que él tenía la percepción que tanto el segundo y tercer Isaías como este texto debían ser escritos por una mujer o un grupo de mujeres, porque él decía que la colección de poemas estaban descritos de tal forma que básicamente podíamos pensar en una sensibilidad femenina y casi siempre habla en primera persona. Entonces, de alguna manera, sabemos que el amor se ha desvalorizado y los medios de comunicación han contribuido en gran parte a todo esto, pero a veces se muestra todo lo que tiene que ver con el sexo y la mujer como si fueran unas santas meretrices, por decirlo así, que por la vía del consumo se puede atraer o aclamar la plenitud de la vida. Y esto definitivamente es un error. Y lo es un error en la medida que nosotros no podemos asumir el cantar de los cantares como la expresión de un amor grande en el que Dios está presente. Porque cuando hay una comunión de cuerpos que a la vez es comunión de espíritu, es comunión psicológica, es comunión personal, el ser carne de la carne y sangre de la sangre. Allí está presente Dios. Y esto es, diríamos, la clave para poder leer este texto y comprender que es tan humano que no podía quedar fuera de casa. E incluso podemos hablar como de claves de lectura, ¿no? La primera sería el valor que tiene que haber entre un amor verdadero entre hombre y mujer. Entonces, es el único libro de la Biblia en el que el valor del amor humano es afirmado de una manera tan explícita, ¿verdad? También el amor entre un hombre y una mujer tiene que ver con Dios, porque Dios está presente allí. Y podríamos decir incluso que la relación amorosa entre un hombre y una mujer es divina, no entendido divino como sabroso, sino como la presencia viva de Dios que está allí. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Tobías, hay una oración bellísima en la que la pareja, antes de consumar su matrimonio, se arrodilla y oran ante Dios pidiendo por la santidad de ese amor, porque ese amor sea algo que perdure hasta el fin de sus días. Y es algo que verdaderamente debemos tratar de rescatar en nuestra iglesia, donde ahora todo se compra, inclusive el amor disfrazado de sexo. También en la dimensión de lo personal y de lo afectivo están los sentimientos y a veces se dejan los sentimientos a un lado en aras a pasiones desmedidas que no llegan a ninguna parte. La denuncia también a un sistema que es capaz de desvirtuar el sexo y el amor, porque de alguna manera lo prostituye, considerándolo de otra forma. La necesidad de la mujer de amar y ser amada y no ser un apéndice del hombre de la cual puede servirse a su antojo. Y de alguna manera es un texto con una belleza indescriptible. Para mí, a mí me encanta este texto, me encanta. Fíjense que es
la relación de una pareja que no se une por la belleza, ni la pasión, ni el dinero, sino que es una relación que se consolida en base a la fidelidad y a la elección mutua, ¿verdad? Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Si no, díganmelo ustedes, apreciados hermanos sacerdotes, que les ha tocado más de una oportunidad, este, con celebrar y ser un testigo de una boda en que un hombre y una mujer se prometen amor eterno y resulta que el matrimonio parece ser una relación flash, que más es lo que tardaron en casarse que lo que tardan en separarse. Entonces, el cantar de los cantares, de alguna manera nos ayuda a superar esa imagen femenina. Durante la monarquía era la sierva, para los profetas, la infiel, al comparar las relaciones de Dios con un pueblo infiel que se alejó de la alianza. Después la viuda del exilio, que fue a Babilonia, ¿verdad? Después lo que nos trae Proverbios, la encerradita como ama de casa. Y entonces el cantar abre la puerta de entrada a un cambio de paradigma femenino, porque la sexualidad, la sensualidad y el erotismo tienen que estar al servicio del amor y no al servicio de la genitalidad, porque eso lo prostituye y sencillamente lo daña de cuajo. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de profundizar en este texto tan hermoso, que como les digo, a mí particularmente me encanta, pero ciertamente que ha habido muchas interpretaciones acerca de él. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de este texto o seguimos adelante con la siguiente personaje? Bueno, tenemos también en el libro de Daniel, en el capítulo 13, el episodio de Susana, una mujer bastante conocida que le tiene un episodio muy parecido al de David con Betsabé. Ella está en su jardín, hay unos viejos pegajosos y enfermos que la ven de lejos, le parecen que la mujer es muy linda, le hacen propuestas indecorosas, ella las rechaza y entonces ellos sencillamente la acusan de serle infiel al marido y de ellos haber sido testigos del hecho. Lo triste es que la hacen pasar por lo de las hierbas amargas que vimos en el capítulo 5 del libro de Números, donde se consideraba que si una mujer había sido infiel, en verdad, este, tomando esas hierbas amargas, bueno, iba a morir y iba a ser destinada, si quedaba viva, a ser apedreada. En tanto que si era inocente, no le iba a pasar absolutamente nada. Lo cierto es que precisamente Daniel eh, se encuentra de su parte y da testimonio. Resulta que desenmascaran a los viejos babosos y terminan siendo ellos los ajusticiados por acusar a una mujer inocente. Este capítulo del libro de Daniel no está en el canon hebreo. Sencillamente llega hasta el capítulo 12 porque lo que es el capítulo 13 y 14 ha sido completamente desestimado de sus líneas, por decirlo así. Ahora, hay otros textos, ¿verdad?, que no señalan presencia femenina en la literatura sapiencial, pero ya podríamos decir que de una manera más superficial, más generalizada, ¿verdad? En, en algunos de estos textos vamos a observar, en Proverbios particularmente, cómo el capítulo 31 nos va mostrando la imagen de lo que tiene que ser una perfecta mujer, ¿verdad? ¿Quién la encontrará? La perfecta ama de casa.
es más valioso que las perlas, gran corazón para su marido. Tiene que trabajar en el campo, hacer la comida, atender a los niños, atender al marido y por supuesto poner la mesa en su santo lugar. Entonces, esa es la mujer perfecta que nos presenta el libro de Coelho. Y de alguna manera, es un elogio bello hacia la mujer, ¿verdad? Pero refleja una visión muy masculina. Bienaventurado el hombre que tiene una mujer que le hace vestido y que honra su casa, ¿no? Este, y la mujer como tal, como persona, como, concretamente como esposa, ¿qué papel juega si sencillamente está en una posición de inferioridad? Entonces, estamos claros que los proverbios nos muestran una forma de entender la vida, que de alguna manera resume los valores propios de Israel, lo que es su cosmovisión, lo que son sus tradiciones. Pero fíjense cómo en una primera colección que va del capítulo 1 al capítulo 9 se hace mención de la mujer madre, con énfasis en la sabiduría, la imagen maternal, pero sobre todo en contraste con la adúltera y con la extranjera, sobre quienes pesan la mayor parte de la sentencia, ¿verdad? Entonces, recordemos que para el pueblo de Israel siempre las mujeres extranjeras representaron un peligro. Y en el fondo, el hombre, el marido, era considerado como dueño de la mujer. Cuando un hombre le faltaba a otro, a través de su mujer, era una afrenta que le estaba haciendo al otro, no a la propia mujer. En la segunda colección, que esa ya iría del capítulo 10 al 22, son una serie de consejos para los hijos, para que el hijo no sea seducido más que por la sabiduría, que no hay que guiarse de la hermosura de la mujer, sino de la mujer sabia, alejarse de la mujer conflictiva, ¿verdad? Entonces, la tercera colección vuelve a hacer énfasis en la importancia de respetar a la madre, ¿verdad? Y la quinta colección es muy simpática porque habla de la mujer pendenciera y ya estamos hablando del capítulo 25, ¿verdad? Y la ruina que puede llevar un hombre si se mete con una prostituta y la culpa materna cuando el hijo se desvía. Si el hijo coge mal camino, es su culpa de la mamá, ¿verdad? Entonces, y la séptima colección es la que cierra el texto con el capítulo 31 al que hice referencia y la necesidad de seguir las pautas y los consejos de Proverbios para hacer de Israel un pueblo santo. Ahora, en el libro de Coelho no toca mucho el tema de la mujer, ¿verdad? Y podríamos decir que ha sido leído más fuera de nuestra iglesia que en la misma, porque lo hemos limitado al tema de la vanidad. Fíjense que en este texto unas 40 veces se habla de Dios o el nombre de Elohim, ¿verdad? Y vamos a acotar solamente dos textos que hablan de la mujer. Pues en uno se habla bien, en el otro se habla mal. El primero lo vamos a encontrar en 7, 26, 29. Dice, la mujer es más amarga que la muerte, carece de honradez. En cambio, ¿verdad? El Eclesiastés, sí. 9:9 nos habla en positivo y nos dice que invita al discípulo y al hombre a vivir con la mujer que ama. Entonces, es claro que este tipo de texto presenta dificultades en la lectura y que de alguna manera lo que trata básicamente de rechazar el texto de Coelet es todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, donde evidentemente muchas veces la mujer lleva la peor parte. También tenemos un texto al que yo quería hacerme referencia, que es el Eclesiástico 25-24. Si alguien lo tiene su Biblia en las manos y lo quiere leer,
Eclesiástico. Ajá, ahí lo tienes en pantalla, 25 o 24. Ok, aquí lo tengo. Dice, dice acá. Por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. Ajá. Entonces, imagínense usted ante una, una visión de la mujer tan negativa, ¿qué nos espera? Y fíjense que el capítulo 25 tiene algunas otras expresiones que también hablan en ese sentido. Mire, ninguna herida como la del corazón, ninguna maldad como la de la mujer, ninguna pelea como de las adversarias, ninguna venganza como de las rivales. No hay veneno como el de la serpiente, ni enojo como el de la mujer. Más vale vivir con un león y un dragón que vivir con mujer pleitera. La mujer que se enoja deforma su aspecto y pone cara terrible como de osa. Cuando su marido se sienta con los compañeros, suspira amargamente sin poder sostenerse. Cualquier maldad es pequeña junto a la de la mujer. Caiga sobre ella la suerte del pecador. La mujer charlatana es problema para el marido paciente. No tropieces por la belleza de una mujer, ni te dejes caer por sus riquezas. Es una infamia y una vergüenza. Entonces dice, corazón abatido, rostro sombrío, pena del alma, la mujer malvada. Ay, cuando la mujer no hace feliz al marido. ¿Verdad? Entonces, imagínense cómo, de alguna manera, nosotros vamos viendo que cuando se hace el contraste con la mujer buena, la sendosa, la que es alegría del marido, enseguida ponen el contraste con la mujer malvada. Entonces, después es como una exhortación en que aquel hombre que es capaz de tener a una mujer buena, como que lo tiene todo. Si se toman el trabajito de leer un poco los capítulos completos 25 y 26 del libro del Eclesiástico, vamos a notar esto. Sin embargo, también vamos a decir lo positivo. Por lo menos en el capítulo 3, los primeros versículos hasta el 16, se habla de la madre y de la importancia de respetar a los padres por encima de todo, ¿verdad? También vemos en el capítulo 22 la importancia de las hijas y cómo la hija viene a representar para el padre un problema si no se casa rápido, si no se casa bien, si se queda soltera, ¿verdad? Entonces, incluso hay una expresión que completa el capítulo 42 que les voy a leer. Vigila con atención la hija poco dócil, no vaya a ser motivo de burla para tus enemigos, chisme de la ciudad, comentario de la gente y te ponga en vergüenza. No te fijes en belleza alguna, ya te doy la palabra, Nelson, ni te sientes entre mujeres, porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia. Vale más maldad de hombre que bondad de mujer. Una mujer puede ser causa de la mayor vergüenza. Entonces, la esposa, hablan de las esposas tanto en sentido positivo como en sentido negativo y vale la pena contrastar ambas posturas que este texto nos muestra. Igualmente, habla de la mujer adúltera y de la prostituta. En el capítulo 23, utilizando distintos epítetos, ¿no? Para hablar. También habla de la viuda, ¿verdad? Sobre todo pidiendo atención a la viuda, a los huérfanos y a todo el que necesita. Entonces, este, de alguna manera, estos textos nos van mostrando como una matriz de pensamiento a lo largo del poesilio, donde vamos a ver distintas posturas completamente. Vamos a encontrar textos que denigran a la mujer, mientras que otros, por el contrario, lo exalzan por encima de todo. Adelante, Nelson. Sí, profe, lo siguiente, que piensa que se habla de la hija en términos de avergonzar al padre, pero no hay ningún texto que hable de que el hijo varón pueda avergonzar al padre. Y otra cosa que se incide también en la mujer que va a hacer feria al hombre, pero en contraparte, ¿cómo es el hombre que hace feria a la mujer? No, está en el vacío.
Sí, bueno, eso al parecer no importa mucho al autor del texto. Es la mujer la que tiene Correcto. que molestarse. O sea, hay situaciones que realmente uno dice, los hombres y las mujeres somos iguales, iguales en dignidad, iguales en imagen ante Dios, iguales en alteridad, pero al mismo tiempo no somos iguales. Fíjense que hay una cosa que sí la tengo clara. El adulterio es malo tanto en el hombre como en la mujer, pero en el caso de la mujer adúltera hay un peligro adicional y es que pueda quedar embarazada del fruto de su adulterio, pues. Sí. Y entonces todavía complica más el panorama, ¿no? Entonces, en principio es una situación que no debería ocurrir. Y el libro de la sabiduría, en el capítulo 3 hace el enfoque de todo lo que es la literatura sapiencial cuando se refiere a la mujer, no dedicándole ningún capítulo en especial ni ningún tópico, sino ensalzando la sabiduría con rostro de mujer. Y eso sí no deja de ser vamos a decir, una apreciación importante e interesante, pues dada el contraste con otros textos que suelen ser un poco más, más rudos, por decirlo así. Entonces, eso sí, quería yo culminar con ustedes sobre estos textos antes de adentrarme en el Nuevo Testamento. Sin embargo, si tienen algún comentario que hacer acerca de la literatura general, sapiencial en general, mientras quito la presentación y busco la del Nuevo Testamento, si les parece bien. Bueno, están muy calladitos hoy. Bueno, si no tienen preguntas acerca de esto, vamos Lo que entonces pasa es que lo que a- uno logra ver adelante. Ajá, Padre en Francisco, todo, adelante. Ajá. en todo este tema de los libros sapienciales y poéticos, es que sin duda, pues la mujer es secundaria y Mm. como es secundaria, pues va prácticamente a reflejar más que liderazgo, poderes como desde el punto de vista más bien de los oficios, ¿no? De los papeles que representa. Entonces, claro, es una ¿cómo se dice? Una voz que solamente se logra identificar cuando uno ahonda los textos, porque en la vida real, en nuestra vida real, sobre todo nosotros que manejamos los textos bíblicos en la liturgia y en muchas cosas, poco a poco podemos ver esta figura, sacar la figura femenina dentro del contexto como liderazgo femenino. De Entonces, acuerdo. prácticamente son textos que uno los deja ahí como intocables, que hay que identificar y que hay que buscar y que hay que mirar cómo se justifica esa desigualdad de género o cómo se rechaza. Pero bueno, es un trabajo de buscar realmente ¿cómo se dice? La buscar en la Ese, vueltica. ajá, Sí, así es. Ajá, padre, que le corté. No, no. Pensé, no sabía que había terminado ya. Pero sí, tiene razón. A veces hay que buscar los textos de protagonismo femenino así como si estuviera uno escarbando, ¿no? En un tejido, porque ciertamente excepción de algunos papeles especialmente relevantes, no podemos afirmar que jueguen, sobre todo en el Antiguo Testamento, un papel marcante, fundamental, excepto algunos protagonismos, Ruth, Esther, Judith, que ya van marcando una pauta completamente diferente, pero esa no es la medida de todo, lamentablemente. Bueno,
Dicho esto, es bueno andar un poquito en lo que es las mujeres en los evangelios, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar de ellas, es bueno situarnos un poco en todas las mujeres que están presentes en el ministerio de Jesús. Allí en forma especial destacó a su madre, la Virgen Santísima, donde aparece básicamente en todos los textos evangélicos, quizás en el que menos en Marco, pero sí tiene un papel preponderante a lo largo de la vida. Después le saco la imagen de mujeres que fueron perdonados por Jesús, la samaritana, la pecadora, la mujer del perfume y la adúltera. Mujeres que recibieron milagros, la suegra de Pedro, la hemorroísa, la sirofenicia, la viuda de Naín, la mujer encorvada. Fíjense que curiosamente la mayoría de estas mujeres no tienen nombre, sencillamente su adjetivo para distinguirla. Mujeres puestas como ejemplo, la mujer cananea, la viuda pobre, la viuda de Sarepta, la reina del sur, otras tantas, ¿verdad? Compañeras de misión, las mujeres del Calvario, tanto las de Galilea como las de Jerusalén, las mujeres de la resurrección, en el anuncio y en las apariciones de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, las 10 muchachas de Mateo 25, la mujer y el divorcio, la moneda perdida, la viuda y el juez, y otras referencias las vamos a encontrar cuando se acota sobre la madre de Santiago y Juan, sobre Marta y María, y la mujer que alaba a Jesús, aquella que dijo que bendito los pechos que te amamantaron en Lucas 11. Entonces, en general, vamos a tratar de ver un poco quiénes son esas mujeres que siguen a Jesús, ¿verdad? Entonces, alguien puede, por favor, leer Lucas 8 del 1 al 3. Y sucedió a continuación que Ujú. iban por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Ajá. Fíjense, no sabemos quiénes fueron las otras muchas, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad? Que estas mujeres siguieron a Jesús desde Galilea. Sabemos que Jesús, fue un hombre extraordinario, que de ninguna manera dejó fuera a nadie. Al contrario, pareciera que su predilección fue por los excluidos, por los pequeños, por los enfermos. Entonces, de alguna manera, el que Jesús tuviera un trato especial con las mujeres no es de extrañar. Por eso quizás las primeras llamadas a convertirse fueron precisamente mujeres, porque para pertenecer al pueblo de Israel, la circuncisión era un paso por el que los hombres empezaban a formar parte del pueblo, pero las mujeres formaban dicho pueblo en la medida que daban hijos al pueblo. De resto, no había ningún rito, ninguna situación por la que ellas se les considerara parte del pueblo, aparte de su vientre. En el cristianismo tuvieron la oportunidad, a partir del bautismo, a ser parte integrante de la comunidad, con papel protagónico en muchas ocasiones, sobre todo en esto de la este, evangelización. Entonces, de algún modo, ¿verdad? Jesús rompió todos los tabúes, incluso dentro de ese marco social helenístico en que le tocó vivir, porque cuando un judío oraba, daba gracias a Dios por no ser gentil, por no ser esclavo y por no ser mujer.
¿verdad? Entonces, la mujer evidentemente vivía sometida al varón. Entonces, en textos como estos vamos viendo que así como los discípulos varones dejaron su familia, estas mujeres se acompañaron a Jesús desde Galilea, también tenían que haber seguido a Jesús de esa forma. Por lo menos el texto lo deja así colegir. Entonces uno se pregunta hasta qué punto fue ese seguimiento. Entonces es bueno destacar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Cómo fue, o si esto llegó a ser un problema histórico, sobre todo para muchos después de la resurrección, en un medio que seguía siendo eminentemente patriarcal. Y entonces, es más, para muchos esto es un anatema. Sobre todo considerar mujeres que hayan podido acercarse a Jesús de tal forma, que fueron capaces de tocar sus sentimientos, ¿verdad? Y vuelvo, estamos hablando no de genitalidad, estamos hablando de compañerismo, de entrega, de compromiso, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de leer algunos textos. Eh, Marcos 15, 40, 41. Si alguno lo puede leer, se lo agradezco. Aquí estoy, profe. Adelante. Más 40 al 41. Ujú. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ajá. Entonces, a pesar de que Jesús, lo vemos en Marcos, rodeado solamente de varones, al pie de la cruz se hace esta acotación que es bien interesante, porque no podemos olvidar que para el siglo primero estaba mal visto que un rabino, que un maestro, se rodeara de mujeres, tenía que ser de hombres, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son estas mujeres? Y el texto nos señala como tres características. La primera es que le seguían. ¿Ok? El verbo seguir, coluteo en griego, es un verbo especial que los evangelios suelen reservar para los discípulos de Jesús. Cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés, ellos estaban pescando, dejaron todo lo que tenían y lo siguieron, ¿verdad? Eso lo vemos en Marcos 1:8. Cuando llamó a Santiago y Juan, también dejaron a su padre y lo siguieron. Mateo 4:22. Cuando invitó a Leví, le dijo, sígueme, y lo siguió. Al hombre rico, Marcos 10 le dijo, sígueme. Entonces, según Marcos, una de las condiciones, para que Jesús había puesto a sus discípulos era que lo siguieran, ¿verdad? Entonces, se trataba de algo tan fundamental, que esa idea estaba tan arraigada en los 12, ¿verdad? Que se cuenta que cuando el apóstol Juan se encontró en el camino a un hombre muy bueno, creyente, que hasta hacía milagros, pero no era considerado discípulo porque no seguía a Jesús. Eso lo encontramos en Marcos 9. No sé si tienen presente ese texto. Y cuando los 12 quisieron recordarle que ellos eran verdaderos discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Lo encontramos en Marcos 10, 28. Nosotros te hemos seguido. Ahora, no era un seguimiento simbólico, como cuando decimos, yo sigo a tal autor, para decir que somos adeptos a sus ideas. Era un seguimiento físico, era un seguimiento literal por los lugares y pueblos donde iba predicando y curando enfermos. Esa es la principal diferencia entre Jesús Incluso, y los demás maestros, y rabinos de su época. Adelante, Padre José Ramón. incluso Ah, no profe, es que Nelson, incluye, sí soy yo, que es un seguimiento que incluye adoptar un estilo de vida. algo así. No es, no es que vengo a tu clase y mañana vuelvo, es que es adoptar un estilo de vida. Ya. Y más allá de eso, ¿verdad? Si Marcos nos dice que esas mujeres estaban al pie de la cruz y seguían a Jesús, es porque formaban parte de ese grupo itinerante de discípulos que servían cuando él estaba en Galilea. Eso lo refuerza el texto que acabamos de leer. Pero ¿qué clase de servicio, prestaban en el grupo?
porque ya entonces uno se imagina, bueno, las mujeres eran las que cocinaban, ¿verdad? Las que se limpiaban, ¿verdad? Normalmente se piensa que hacían trabajo de mujeres, ¿verdad? Es decir, lavar los platos, servir la mesa, coser la ropa. Un grupo itinerante como el de Jesús necesitaría de alguien que se ocupara de esos menesteres, eso es así. Y bien, podría haber sido la tarea de ella, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero vemos que muchas de esas funciones las cumplían los varones, ¿verdad? Entonces, los discípulos aparecen sirviendo la comida en Marcos 6:41, aparecen recogiendo las obras en Juan 6:12, ¿verdad? Comprando alimentos. Cuando Jesús está hablando con la samaritana, quienes fueron a comprar alimentos eran los discípulos varones. Entonces, en el Evangelio de Marcos, la palabra servir no significa hacer tareas domésticas, significa anunciar el Evangelio. Es la misma acotación que hacemos en el caso de la suegra de Pedro. Él la cura y ella se pone a servir. Ese servicio no necesariamente son tareas domésticas. Entonces, al hablar de su misión en este mundo, Jesús fue muy claro. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. O sea, es un lenguaje evangélico. Significa dar la vida por el otro, cumplir una misión evangelizadora. Entonces, incluso la perfección cristiana se obtiene con el servicio. Entonces, si esas mujeres servían a Jesús, quiere decir que de alguna manera predicaban el Evangelio, sanaban enfermos igual que los discípulos varones, ¿verdad? Realizaban las mismas funciones que los demás discípulos, no porque cumplían tareas de cocina. Por último, Marcos dice que ellas habían subido a Jerusalén con Jesús. O sea, no eran mujeres locales que al enterarse de que Jesús iba a ser ajusticiado, se reúnen para contemplar el espectáculo macabro, sino mujeres que habían viajado con Jesús, discípulas de Jesús que habían subido con él para celebrar la Pascua. Entonces, habían hecho de paso el largo viaje relatado en Marcos 10, aun cuando el redactor y escritor de este texto no las mencione en ese momento. Y me adelanto con algo que es la Pascua. La Pascua judía tradicionalmente no se puede celebrar sin presencia de las mujeres. Entonces llama más la atención si seguimos a los sinópticos y se nos dice que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, que no hayan habido mujeres allí, que eran quienes preparaban las hierbas amargas, hacían la oración. Yo una vez le pregunté eso a un profesor y me dijo que seguramente Jesús cuando repartió el pan a sus discípulos y estableció la Sagrada Eucaristía, fue en la etapa del coloquio, cuando ya las mujeres se habían ido y los hombres habían quedado. Entonces, a mí esa respuesta siempre me ha hecho un poco de ruido, porque la veo un poco traída de los cabellos y no me parece que tenga un sentido histórico que se adapte a las circunstancias de una celebración de Pascua, ¿verdad? De hecho, en Ahora, el ritual de la Pascua, la cena acuérdate, empieza con las a- mujeres prendiendo las luces. acuérdate de levantar la mano, Nelson. Este, Perdón, perdón, sí. perdón. Ajá. ¿Por qué por qué Marcos, perdón, guardó silencio sobre ella durante todo su evangelio y solamente al final la menciona? Posiblemente porque su presencia en el grupo de Jesús era un escándalo para los lectores. Recordemos que este es el primer evangelio. Por eso prefirió no nombrarla, pero ellas estaban allí y durante la resurrección estuvieron allí. Y tanto fue así que Marcos no pudo callar, ¿verdad? Pero Marcos no es el único evangelista que las menciona. También Mateo, al relatar la muerte de Jesús, y aquí le damos Mateo 27, 55 y 56. Profe, ¿puede repetir por favor la cita? ¿Cómo no? Mateo, ¿verdad? Sí. 27, capítulo 27, en la cruz también, versículos 55 y 56.
Gracias. Dice así, profesora, Ajá, adelante. había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ajá, palabra de Dios. Mateo, al igual que Marcos, da el nombre de tres de ellas, pero solamente cambia la tercera mujer. Mientras Marcos cita a Salomé, Mateo habla de la madre de los Zebedeos, pues. Ahora, seguramente Mateo no sabía quién era Salomé, pero sí sabía que la madre de los Zebedeos estuvo prácticamente con sus hijas a lo largo de la corrida. Entonces, también Lucas, al final de su vida, también menciona a las mujeres, Lucas 23, pero este autor es quien nos depara la sorpresa del texto que leímos ahorita. Entonces, el evangelista coloca a los 12 en el mismo nivel que las mujeres, pues, puesto que une con una conjunción y que sirve para igualar. Nos dice además que eran mujeres de buena posición económica, puesto que ayudaban materialmente al movimiento de Jesús por su propio peculio. Pero sobre todo llama la atención los nombres que aparecen en la lista. Sobre todo una tal Juana. Se dice que estaba casada con un administrador de Herodes llamado Cusa. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad? Que esta mujer sea esposa de alguien que trabajaba para Herodes cuando Jesús se enfrentó a los herodianos en más de una oportunidad, sepulcro blanqueado, serpiente, con una serie de epítetos, ¿verdad? Que realmente deja que pensar que la mujer de uno de sus personeros estuviera para arriba y para abajo con Jesús, ¿verdad? Que habría dicho Antipas de enterarse de que la esposa de su empleado estaba allí, un maestro revolucionario, radical, es discípulo de Juan Bautista, como lo asumía. Entonces, claro, no sabemos, pero sí sabemos que ella seguramente puso en riesgo la carrera de su marido por andar con Jesús y no abandonó a Jesús hasta el final, aun cuando ella no sea mencionada al final. Entonces, el hecho que los evangelios mencionen nada menos que en 5 oportunidades a un grupo de mujeres que seguían a Jesús es sin duda el indicio que estamos ante un valioso testimonio histórico. Pero falta responder preguntas sobre esto. ¿Estas mujeres escuchaban también las enseñanzas privadas de Jesús o no? ¿Estaban en ese sentido al mismo nivel de los discípulos varones? La cuestión es importante porque en tiempos de Jesús los judíos no permitían que las mujeres estudiaran la palabra de Dios. Se pensaba que ellas estaban en condiciones intelectuales inferiores y que era peligroso enseñarles lo sagrado, ¿verdad? Hay un rabino llamado Rabí Eliezer en el siglo I que decía que quien le enseñaba a una mujer la ley le enseña obscenidades, porque todos los males del mundo existen porque los hombres pierden tiempo hablando con las mujeres. Incluso es mejor no hablar ni con la propia mujer. Entonces, podemos imaginarnos, ¿verdad? ¿Cómo actuó Jesús? Los evangelios son muy parcos, no nos dan detalles, ¿verdad? Pero cuando ellas van a la tumba vacía la mañana de la Pascua y la encuentran vacía, dice, Lucas, ya te doy la palabra, Nelson, que se le aparecen 2 ángeles y le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Y acota, recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores y crucificado. Y al tercer día resucitaría. Y Lucas continúa, y ellas recordaron estas palabras.
Entonces, se repite dos veces el verbo recordar, o sea que según Lucas, las mujeres también habían escuchado las enseñanzas privadas que Jesús impartió en Galilea sobre los últimos acontecimientos de su vida. Adelante, Nelson. Profe, que Fray Luis de Granada y Ajá, San Juan Crisóstomo son de la idea que incluso el hecho de que Jesús se haya aparecido por primera vez a las mujeres y haya sido todo como en más detalle, como más explicación, porque ven a los ángeles, después ven a Jesús y tal, se debía a la ineptitud y brutalidad de las mujeres. De hecho, San Juan Crisóstomo le dice con esa palabra y Fray Luis de Granada califica a María Magdalena de inepta y de que costaba para que entendiera y por eso Jesús casi que tiene que explicárselo con musiquita, por así decirlo. Un texto bastante chocante, ¿no? Pero son de esa idea, o sea, es como fue una manera de ellos de quitarle, de que en vez de que haya sido un privilegio que se le apareció a las mujeres primero, es porque, mira, era tan tapadita que eso tenía que explicárselo bien. bueno, y ¿cómo se llama? Y eso no extraña porque recordemos que generalmente la manera como la persona habla, la manera como se expresa, es un reflejo de su cosmovisión. Si estamos ante una persona que en forma personal no le da peso a la presencia femenina ni respeta completamente a las mujeres, un comentario de ese tipo está acorde con su cosmovisión acerca del tema. Pero aquí estamos tratando un poco de dilucidar hasta qué punto, ¿verdad? Esa presencia femenina en los evangelios y posteriormente en la iglesia primitiva no se le ha dado el verdadero peso que tiene. ¿Entiendes? Y textos como escudriñándolo como lo estamos haciendo, nos van mostrando situaciones de vida en que este grupo itinerante que vivió con Jesús estaba compuesto de hombres y mujeres. Sabemos que en ese tiempo no se permitían a las mujeres esas libertades, no era bien visto, incluso este, con hombres que fueran sus propios familiares. Y cuando asistían al templo a una fiesta religiosa, recuerden que estaban nada más destinadas a pasar a un patio, ¿verdad? Eran excluidas de la vida pública. Esa es la media que nosotros podemos hablar del siglo primero. Pero recordemos que ya Jesús, ya bastante que lo criticaban, es un comelón, es un borracho, es amigo de pecadores, de prostitutas, lo tildaban de loco, ¿verdad? Y endemoniado. Pero verlo al lado de un grupo de mujeres sin marido, algunas de las cuales eran antiguas endemoniadas, ¿sí? Que lo sostenían económicamente algunas y que viajaban con él para arriba y para abajo, escuchando y aprendiendo sus enseñanzas, tiene que haber sido algo escandaloso y sin duda debió haber aumentado la desconfianza hacia la persona de Jesús. La gente seguramente se preguntaría cómo era posible que un maestro afanado como era Jesús, ¿verdad? Admitiera a personas que la tradición judía las consideraba no capacitadas para el estudio y el servicio religioso. Pero la respuesta de Jesús fue aceptarla. Entonces, en las manos de Jesús, en la escuela de Jesús, todos somos valiosos e importantes. Entonces, baste con escucharle y preguntarle, bueno, ¿hasta dónde llegamos con esto? Adelante, Nelson. No, señor. Tan es así lo que usted dice, profe, que la explicación que dan algunos comentaristas de que Jesús se haya perdido a los 12 años es precisamente porque María iba aparte de José porque iban en caravanas distintas y por la edad de Jesús todavía podía ser que anduviera con las mujeres al cuidar de la mamá, como ya podía ella pensar que estaba con el papá porque ya estaba creciendo. Entonces, justifica esa pérdida. Lo que usted dice, no caminaban juntos, ni siquiera en esa peregrinación religiosa. ¿Sí? Habría que ver hasta qué punto, al escribirse los evangelios, que ya habían pasado unos cuantos años de la muerte de Jesús, pesaron mucho los prejuicios de la época. Tendríamos que preguntarnos un poco sobre eso. Ahora, yo creo que de María, no hay mucho que decir. No porque no haya suficiente ahí,
demasiadas cosas para ensalzarla, sino porque es la mujer más conocida por nosotros, a quien amamos profundamente y le damos gracias por haber sido esa arca de la alianza, ese vientre valioso en el que Jesús estuvo y lo acompañó durante su vida. De hecho, la iglesia se gesta en cuerpo de mujer. Ahora, es bien curioso que más sabemos nosotros de María por los evangelios apócrifos que por los evangelios canónicos. ¿Qué nos dicen ellos acerca de esto? Bueno, el primero que las menciona, por supuesto, es Marcos, en aquel texto famoso en que va con sus hermanos a buscar a Jesús y quieren llevárselo a casa. En ese texto, la apertura de la comunidad con la que se encuentra Jesús reunido es simplemente nos habla de la valoración de María, no como madre, sino como una discípula más capaz de acatar y aceptar el mensaje de Jesús. En el caso de Mateo, ya encontramos un poco más de acotaciones acerca de María, aun cuando el principal personaje del Evangelio de Mateo en los comienzos no es precisamente María, sino José. Es a él a quien se aparece el ángel, es quien toma la decisión de emprender el viaje a Belén, de una serie de cosas, ¿no? Pero de alguna manera, la genealogía de Mateo la relaciona con la mujer, ¿verdad? A lo largo de toda la historia de Israel. Como esposa de José, de María se dice muy poco. En Belén, su casa se abre a las razas distintas y las condiciones sociales diferentes. Mateo nos regala algo hermosísimo, y es que María, cuando da luz a Jesús, y se abre completamente a los humildes, a los que sencillamente llegan a tratar de conocer al niño. Y algo bien curioso, una mujer como María, al igual que su hijo, no tenía ningún tipo de conflicto con los demás. Cuando llegan de que estoy buscando el texto un momento. Ajá, ajá, ajá. Ajá, estoy en el capítulo 2, versículo 11. Cuando los magos van a conocer al niño, el 2:11 nos dice, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. ¿Dónde estaba José? Cómo una mujer abre su casa a la presencia de 3 hombres sin que esté el marido. No es mencionado José allí y eso llama poderosamente la atención. Después, Mateo nos la ubica a María con José y con el niño camino a Egipto para evitar la persecución de Herodes. Ese contacto con la dureza del camino y con ese camino itinerante pone a María en consonancia con todos los migrantes de la historia que de alguna u otra forma se sienten acompañados porque María, Jesús, José también tuvieron que pasar por alejarse de su casa. En Lucas, el compromiso de María es un compromiso con la vida, precisamente. El viaje donde Isabel es un compromiso de servicio, de amor, de entrega. Y el Magnífica es sencillamente una crítica a todo lo que son las injusticias de este mundo. Recordemos que María es el verdadero, el arca de la alianza. Cuando nosotros en Éxodo 30 y siguiente vemos cómo cada vez que Dios quería hablar con Moisés, se acercaba a la tienda del tabernáculo una nube y había esa conversación entre Moisés y Dios.
En el caso de María, cuando el ángel se presenta ante ella, le dice, el Espíritu de Dios te cubrirá con tu sombra. De la misma forma que nosotros podemos relacionar el éxodo en este momento. Sabemos también, ¿verdad? Que así como David estuvo, eso creo que lo encontramos en Segunda de Samuel en el capítulo 6, llevó el arca hasta Abinadab y allí estuvo durante 3 meses y llegó saltando con el arca. Cuando María se encuentra con Isabel, igualmente el niño del vientre de Isabel lanza de alegría y María se queda 3 meses allí hasta que su pariente da a luz y es entonces cuando regresa nuevamente a su casa. Es extraordinaria la forma como nosotros vamos viendo que María se va de alguna manera señalando como ese puente entre la antigua y la nueva alianza, ¿verdad? Entonces, el papel de engendradora de María es un papel tan sublime que nos habla de una nueva creación. María evoca a aquella otra a la que no se le ha hecho justicia, a Eva, no en conflicto, sino en armonía creadora, como portadoras de vida. Entonces, María es debida como eran las antiguas reinas madres, porque es la madre del rey que los magos vienen a adorar. Entonces, el papel de María en los evangelios no solamente es relevante, sino que es fundamental. Entonces, yo creo que nos quedan 10 minutos de, de este encuentro antes que nos corten, pero podemos seguir, a pesar de todo, con María Magdalena. Una de las dificultades que enfrentamos cuando nos encontramos con María Magdalena es tratar de delimitar quién realmente fue ella, si fue la prostituta perdonada de Lucas 7, si es la mujer que derrama perfume sobre él, si es María la de Betania. Y veamos que ella aparece en aquellos textos que están señalados en Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24, Juan 19, o sea, en los textos de la resurrección. Porque esa constante que vamos nosotros a encontrar en la Biblia entre mujeres buenas y mujeres malas, ¿verdad? Que de alguna manera son señaladas siempre que se puede desvirtuar. Ahora, ¿qué pasó con María Magdalena? Y es la pregunta que yo me hago de entrada. Si ella, dejando de lado todas esas elucubraciones absurdas de películas como de Código Da Vinci, todo que vinculan en forma genital a María Magdalena con Jesús. Yo en lo personal estoy más que convencida que María, una vez que fue tocada por Jesús, se transformó de tal forma que ella hizo propio el camino de Jesús. No dudo que haya sido el hombro en quien él recostó su cabeza cuando estaba cansado. Y a ella y el grupo de amigos, a serie de mujeres a las que de repente se desahogaba con alguna circunstancia del día a día. Lo suficiente como para haber sido el testigo de la resurrección en primer término. Pero vamos a tratar de discernir un poquito de esto. Recordemos que antes la gente no tenía apellido y cuando dicen que es María de Magdala es porque nació en una localidad llamada Magdala, que está como a 5 kilómetros aproximadamente de la orilla occidental del lago. En 8.1 se nos dice que ella era la primera en todo, ¿verdad? Se nos dice también que ella le expulsaron 7 demonios, que es lo que nos dice también el Evangelio de Lucas. Veamos entonces Lucas 7, 36 a 50, a ver si nos da tiempo de, aunque sea desarrollar este tema.
Profe, aquí lo tengo, lo leo. Adelante, Padre José Ramón. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secárselos con su cabello. Luego lo besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora y conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, habla, maestro. Y Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados son numerosos pecados, les quedan perdonados. Pero por el mucho amor que ha manifestado, en cambio aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús después le dijo a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Bueno, fíjense que si algo tenemos nosotros claro, que con tantas mujeres anónimas, María Magdalena es una de las que no es anónima. A ella se le llama por su nombre y su apellido. Ahora, ¿cuáles son las equivocaciones aquí? En primer lugar, estamos hablando de una mujer que lava los pies de Jesús con lágrimas. Es conocida en la ciudad, pero es una mujer anónima. No se sabe, no dice cómo se llama. Es la única mujer en los evangelios que recibe el perdón de Jesús. Esto ocurre en Galilea, en la casa de Simón, el fariseo, donde se va confrontando el amor versus gratitud. La mujer no habla, sencillamente ella va a lo que va. Baña los pies de Jesús con alabastro. Entonces, es una mujer pecadora. Veamos la segunda equivocación. La encontramos en Marcos 14:3 al 9. Cualquiera de las dos versiones son válidas, la de Marco o la de Mateo, porque en ambos lados está. Sigue leyendo. Ok. Bueno, adelante, adelante. Marcos 3, ¿no? Ajá. Ok, 14, Marcos 14, 3 al 9. ok. Dice, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso de mármol, lleno de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí,
¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Ajá, palabra de Dios. Mire, este es un texto que no solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, también está en Mateo y hay una pequeña variante en el Evangelio de Juan, donde se le atribuye lo mismo, pero a María de Betania, otra mujer con nombre. Entonces, aquí se trata nuevamente de una mujer anónima. El perfume ya no es alabastro, sino nardo, y no es en los pies, sino en la cabeza. Ya no es en Galilea, es en Betania. Y vemos que hay oposiciones. En el Evangelio de Lucas es Simón el que protesta. En el Evangelio de Mateo son los discípulos que dicen, caramba, lo que compráramos con eso. En el Evangelio de Juan es Judas, concretamente. Y en el Evangelio de Marcos son algunos. O sea, vemos que es fruto de una misma tradición en la que cada uno de los redactores va poniendo lo suyo. En Juan es María, la hermana de Lázaro, que unge sus pies, no la cabeza. Fíjense la pequeña variante. Entonces, muchos padres se opusieron a esta identificación, como Agustín o Ambrosio, pero resulta que el Papa Gregorio Magno, 14 de septiembre del año 591, dijo, pensemos en aquella mujer a la que Lucas llamaba pecadora y que Juan llamaba María. Designa a esa María de la que salieron los 7 demonios. ¿Qué significan esos 7 demonios, sino todos los vicios? En algún momento se llegó a considerar que eran los pecados capitales. Entonces, a partir de entonces, y desde el siglo VII, empezó a sostenerse la tesis que esas 3 mujeres eran una sola. Entonces, fíjense que prácticamente de enferma a pecadora. Tanto es así que se le consideraba pecadora porque era inconcebible colocar al lado de Jesús a una mujer que estuviera siendo una persona de confianza. Tiene que ser entonces una pecadora a la que arrepentida seguía a Jesús. Entonces, estar enferma no es ser pecadora. Tal es el caso de la niña endemoniada, de la hija de la Sirofenicia, ¿verdad? El niño endemoniado desde la infancia que el padre no había logrado que se curara, ¿verdad? Entonces, los demonios no tenían por qué hacerla pecar, ¿verdad? Entonces, Juan presenta a la mujer de Betania con los cabellos al viento, que es el signo en la época de las mujeres pecadoras. ¿Okay? Pero ¿acaso en Juan no se dice que María, su hermana, era una mujer virtuosa? Entonces, o la piedad popular yerra, ¿verdad? O sencillamente aquí estamos hablando de una equivocación, porque esto llegó al punto de considerar a María Magdalena incluso la patrona de las prostitutas. Entonces, lo más grave es que también hubo otras mujeres que se le consideraban como lo que es, por ejemplo, la samaritana. También llegó a decirse que era María Magdalena. Entonces, si nos vamos a los textos bíblicos y no creemos en lucubraciones ajenas al texto, ¿de qué queda desmentido que ella haya sido prostituta, que los 7 demonios eran pecados capitales, que es la prostituta perdonada de Lucas, que es la mujer que derramó sobre la cabeza o sobre los pies, ni que María de Betania y ella sean la misma persona? Eso queda completamente desdibujado. Tampoco es la samaritana de Juan 4, ni la mujer adúltera de Juan 8. Entonces, ¿quién fue María Magdalena?
la insigne discípula de Jesús, asume su mensaje y lo acompaña en los buenos y en los malos momentos. Podemos hablar o seguir hablando un poco más de María Magdalena y de otras mujeres la semana próxima, porque yo creo que nos pasamos más que de la hora, pues. No sé, si tengan algún comentario que hacer al respecto. Era precisamente el informe de hoy sobre su percepción acerca de esta mujer, precisamente de María Magdalena, de la que se ha dicho tanto y a la vez tampoco. Profe, lo único Adelante. sea, Ajá, ya que destacar es eso, que por lo menos para Occidente, María Magdalena pasó como eso, como un ejemplo o un modelo de una mujer que se convirtió que de prostituta, bueno, a seguidora de Jesús, o un modelo de conversión, algo así. De hecho, hay una tradición ahí de que tuvo como una ermita haciendo penitencia, una cosa así toda rara. Pero realmente es lo que usted comentaba, el evangelio o los evangelios no dan pie para hacer tal afirmación sobre ella. exacto, Si uno puede hablar de ella, es su papel destacado en la iglesia naciente, pues, que él siempre aparece en primer lugar cuando se mencionan a las mujeres seguidoras de Jesús. Y su papel, sobre todo destacado en cuanto a testigo de la resurrección, en la claro. experiencia pascual, que siempre, casi todos los evangelistas unánimemente dicen María Magdalena. Entonces hay un papel destacado en ella en cuanto a la experiencia pascual. Por ahí estaba leyendo una interpretación, pero no sé, me parece así como rara, de que María Magdalena hace la experiencia de que, sobre todo en ese diálogo de Juan 20, el diálogo de Jesús resucitado y Ujú, Magdalena, ujú. que dice que ella hace allí esa experiencia de que ella no se puede aferrar a Jesús o no puede sujetar a Jesús porque ya ha cambiado. Entonces ahora la experiencia con Jesús es distinta, nueva. Mientras que a los discípulos varones, pues les tocó como 40 días haciendo eh, referencia a los hechos de los apóstoles, 40 días hacer esta experiencia de desapegarse de Jesús. Para mí esa interpretación me parece así como medio extraña porque son evangelios distintos. O sea, Claro. Juan, los hechos, es como un poquito medio jalado por los pelos. Y tanto es así que fíjate que cuando este, no creen que resucitado en verdad, no dice Jesús a Tomás, mete las manos en el de la llaga, mete las manos donde estuvieron los clavos para ver si soy yo o no soy yo. O sea que eso de que tócame y no me toca, tiene también sus matices de interpretación. Lo, lo que pasa, lo que he investigado que ahí es como más bien no me retengas. Eso es como dándole a entender que no puede quedarse en el plano físico. Tomás lo toca, pero una manera de demostrar que el que está resucitado allí es el mismo que murió, casi que una especie de examen forense, por decirlo de una manera. Pero en el caso de Magdalena ella se aferra, para que el texto está muy marcado en el Cantar de los Cantares. La amada conseguía al amado, lo tomaba y lo llevaba a la casa. Y como eso está diciendo, no, es que contigo no me puedo ir, la relación es otra, porque yo estoy glorificado, subo a mi padre, ve a anunciar a mis Sí, hermanos. Y es así es. es la iglesia esposa mística la que está aquí representada en María Magdalena en ese encuentro del jardín. Sí, tiene un poco lógica lo que tú dices en cuanto no me retengas, ¿no? Lo cierto es que María Magdalena es paradigma del discipulado y según el Santo Padre Juan Pablo II, era este apóstol de los apóstoles, así la define como tal. Así que bueno, la semana entrante seguimos con el tema, creo que son las parábolas del femenino que vamos a ver. Terminamos de comentar un poco a María Magdalena y seguimos entonces son las parábolas, Y, creo, no estoy seguro ahorita y, de, si les y estoy de hecho, diciendo. Hipólito de Roma, Ajá, un momento, Hipólito de déjenme Roma, ver.
Y Santo Tomás le habían dado ese título también del apóstol de los apóstoles. Ajá, sí, las parábolas protagonizadas por mujeres. Si tienen oportunidad de leer esas parábolas, magnífico, porque así estamos como más en consonancia con los textos. Aunque claro, cuando tocamos ya el Nuevo Testamento, es para nosotros, hemos profundizado más sobre ello que sobre el Antiguo, pero bueno, estamos en este camino de dejarnos interpelar por estas mujeres también. Bueno, miren, que tengan una feliz semana. Espero que les aproveche todo lo que hagan.